Amigos del Jipao, bienvenidos nuevamente. Hoy nos vuelve a recibir Julián en Mestizo Manizales. Cocina ancestral, cocina española, en una fusión con la cocina y la gastronomía colombiana para llegar a lo que es Mestizo, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenido Muy bien, y nuevamente. tú, muchas gracias. Qué rico volver a cocinar contigo. Hoy veo bastantes mariscos, perfectos para los fanáticos de los frutos del mar. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Hoy Mestizo trae a la mesa un plato denominado herencia, Ok, por la herencia que nos dejaron los españoles en cuanto a los frutos de mar. bastante, ¿no? Bastante nos dejaron, Entramos entonces en paellas, en cazuelas también, en las tapas también incluso. en las tapas también, Bueno, en muchas preparaciones. Entonces los ingredientes para este plato: tenemos una salsa bechamel, sí, tenemos queso parmesano, como especias tenemos pimienta, orégano y sal. Tenemos los mariscos, los que vamos a utilizar hoy es filete de basa, anillos de calamar, palmitos de cangrejo y camarones. Para las personas que quizás se pregunten qué es un filete de basa, sí, por favor. viene siendo un filete del bagre, más o menos, por así decirlo. Ok, Es una carne blanca que aporta muchas proteínas, pero no es tan magra como la tilapia. ok, eso te iba a preguntar, de pronto lo podríamos reemplazar por tilapia Si desean, lo pueden reemplazar por tilapia o por el pescado que deseen. Perfecto, Nosotros utilizamos la basa perfecto. como ingrediente principal, ya que es el que más gramaje trae, pues. No llevan una cocción previa, es simplemente tener un buen proceso de refrigeración, tenerlo congelado y simplemente descongelarlo al momento que se vaya a utilizar y la Claro. cantidad que vayamos a Buen utilizar. color y buena calidad también con la pesquera, se Sí, podría decir así, exacto. de confianza, con quien ustedes siempre compran el pescado para que no les vendan lo que no es. Tenemos, ¿qué más por la sal? Tenemos sal, tenemos el aceite con el cual vamos a hacer los panes que acompañan a la paella. Tenemos un poquito de paprika para adicionarle a la cazuela al momento de llevarla a gratinar o de llevarla al horno. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener un poquito de aceite o un poco de aceite en el sartén que vayamos a utilizar. Aquí utilizamos este wok. Ok. Entonces un Buena poco de temperatura, aceite, ¿no? Para el wok. buena temperatura. Y el orden en que vamos a adicionar los mariscos va a ser el siguiente. Primero vamos a adicionar la basa. ¿Por qué? Porque es la que más cocción debe llevar, ya que no nos puede quedar cruda. Ok. Después de la basa, o de esperar un momento la basa, lo que vamos a adicionar van a ser los camarones, seguidos los anillos de calamar y por último los palmitos. Ok, en ese orden debemos En ese hacerlo. orden. ¿Por qué en ese orden y por qué sin nada más? Porque los mariscos lo que nos van a hacer es que nos van a soltar todos esos jugos y todo ese sabor a mar que nosotros buscamos en una cazuela de mariscos. Ok. Entonces él empieza a soltar, como tú lo puedes ver, él empieza a soltar un poco de agua, que es el jugo que queremos, y así vamos adicionando los camarones o los mariscos que queramos. Ok, en este caso con este tipo de pescado, si hubiésemos reemplazado el pescado que tenemos acá por la tilapia, por ejemplo, ¿el mismo orden vamos a manejarlo? Sí, el mismo orden, solo que la cocción para la tilapia no va a ser tan prolongada. ¿Por qué? Porque el filete de tilapia es más delgado que el de basa. Entonces, si tú puedes ver, aquí están los filetes de basa un poco más gruesos, la tilapia sí es un poco más delgado. Si Claro. gustan, ahora les puedo enseñar un filete de tilapia para que vean la diferencia. Perfecto. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces mientras tenemos allí? Entonces, mientras tenemos esto de cocción, yo les voy a indicar o les voy a decir la bechamel. ¿Qué viene siendo? La bechamel viene siendo una salsa base o una salsa madre, como se conoce, que nos sirve para muchas preparaciones, no solo para cazuelas, nos puede servir para una crema de verduras que queramos llevar a la mesa como entrada. Salsas también. Para podemos hacer hacer. otras salsas nos podemos ayudar de ella. Entonces es simplemente hacer un rux como principio. Un rux que es la mezcla de una grasa con harina. Generalmente se utiliza mantequilla Ok. y harina de trigo. Viene siendo casi en iguales proporciones, solo que la harina sí es un poco más degramada. Entonces si utilizamos, por decir, 60 gramos de mantequilla, venimos a utilizar entre 80 y 90 de harina. Un poco más de Exacto. harina. Entonces lo podemos mezclar, lo mezclamos y él nos va a formar una base, como una masa. Entonces tenemos un rux oscuro y un rux más claro, dependiendo de la salsa que queramos. Ok. Si queremos dar sabor a la cazuela o un color más oscuro, entonces el rux debe ser más oscuro, es dejarlo un poquito más en cocción, siempre a llama baja. Que dore un poco. Eso, que dore. Y después vamos a adicionar leche
pero en pocas cantidades. ¿Cuál es la finalidad del Rux? Como lleva harina, él nos va a ayudar a espesar. Esa es la finalidad. Y la grasa, a que no queden los grumos de harina al momento de hacer la salsa. Vamos adicionando salsa y vamos mezclando con la ayuda de un globo o una cuchara de palo. Vamos adicionando la leche. Eso, la leche. Si la queremos en ese punto, con la primera leche, pues se puede dejar. Pero no se sugiere. ¿Por qué? Porque va a quedar con mucho sabor a harina. Entonces no es la idea. Entonces entre más leche, menos sabor a harina nos va a quedar. Y ya en el espesor que queramos, ahí la paramos. O la dejamos, pues, dejamos la cocción. Se le adicionan otras especias para darle sabor. Ya ahí va el gusto. Exacto, se sugiere nuez moscada. Nuez moscada, yo le adiciono aguardiente, nuez moscada y un poco de anís estrellado. Y un atado de laurel y tomillo. Un atado de laurel y tomillo. Oye, una bechamel bastante aromática, ¿no? Sí, un atado de laurel y tomillo es tomar un poco de las ramas del tomillo con un poco de las hojas y con el papel de cocina transparente amarramos y hacemos una especie de atado. Ese atado va amarrado en la oreja de la olla y él cuelga y eso nos suelta todo el sabor para que al final no tengamos que buscar rama por rama, sino que ya y licuamos muy bien. Si desean se puede hacer inicialmente con cebolla blanca en plumas, un poco de azúcar y ya todos los ingredientes que te nombré. Perfecto. Si utilizamos la cebolla, porque el resto de ingredientes son más que todo como para dar sabor, ¿cierto? Sí. La cebolla pues también, pero ¿la licuaríamos o la ponemos y la sacamos después? Si lo desean lo pueden sacar, pero el proceso va a ser muy, pues y no es necesario ya que el sabor de la cebolla ya está. Con tal es simplemente licuarlo muy bien. Perfecto. Y listo, y reservar, se puede guardar en el congelador y te puede durar esta salsa, te puede durar entre casi un mes en el congelador y simplemente es congelar. Y te va a servir para muchas preparaciones como lo dijimos al principio, ¿no? Exacto, acá ya tenemos la base cocinada como la queremos, adicionamos los camarones un momento y ya adicionamos estas dos, pueden ir juntas. Perfecto. Entonces mientras esto va dando y para que nos vaya tomando el sabor que queremos, podemos adicionar de las especias que queramos. Igual los camarones están muy rápido, ¿no? Lo único que se nos demora es el pescado. Sí, el pescado es el que más tiempo lleva, por lo que debe ir muy bien cocinado. Yo adiciono el orégano, un poco de pimienta y un poco de sal. Trato de utilizar las mismas especias en todas las preparaciones para que todos vayan como por la misma línea de sabor y no encuentres tú de pronto otra especia por ahí diferente que no vas a saber en el momento cuál es, sino que vayas empezando a reconocer todas estas. Perfecto. Entonces, mientras tenemos esto un poco en cocción, yo les voy a mostrar el proceso para estos panes que estás viendo acá. Para llegar a lo que tenemos acá. Exacto. Entonces, esto es un pan francés, ¿cierto? Sí. Lo partimos de la forma que deseamos y adicionamos un poco de aceite al sartén. Nosotros lo hacemos generalmente en la parrilla. Adicionamos un poco de aceite y un poco de mantequilla. Esa mezcla es muy rica para preparaciones. Igual me gusta que lo hagamos en sartén porque la mayoría no tenemos una parrilla en casa. Entonces es importante que ustedes tampoco se varen por eso, que encuentren soluciones. Todo se puede hacer en sartén, maravillas. Yo tengo amigas que hacen tortas en sartén y les quedan fantásticas, entonces no nos compliquemos. Las abuelas hacían pan de queso, que incluso hicimos en algún momento acá un pan de queso montañero que se hacía en sartén. Se demora un montón, pero queda delicioso, queda espectacular. ¿Qué hacemos ahora con los panes? Bueno, vale. De acá vamos a adicionar ya los otros mariscos, ya que esta no estuvo. Y él no suelta todo el sabor. Si tú ves acá en el sartén, quedan unas partes pegadas. Todas esas partes que quedan pegadas nos ayudan a darle más sabor a la salsa. Entonces esperamos un momento y lo que se hace simplemente... Ya se siente todo el olor de los mariscos. Sí, son muy pronunciados. Entonces esta parte, por la parte que se corta, se lleva a la sartén y se deja un momento ahí. Igual si le queremos dar otro sabor y no un sabor tan neutro, podemos tener en un recipiente dientes de ajo ya pelados y partidos por la mitad y se le adiciona aceite y eso se va a fermentar. Ok, como un aceite saborizado. Un aceite de ajo y así podemos hacer aceites con lo que queramos. Con orégano, laurel, perejil. Entre más fermentado, más rico te vas a ver. Ya simplemente al momento de cambiar el ajo, es cuando lo veamos ya muy negro dentro del aceite, es pasar por un colador y adicionar nuevos dientes de ajo. Es todo. Listo. Los panes simplemente los dejamos un ratito ahí. Sí, se dejan un rato, un momento ahí a que ellos doren, ya que agarren el sabor. Ya que los mariscos ya los tenemos cocinados, entonces lo que vamos a hacer es adicionar la salsa bechamel.
¿Qué sucede? Muchas veces nosotros hacemos la salsa de bechamel y por tiempo no nos alcanza, gracias, no nos alcanza a tener como la consistencia que deseamos. Entonces en este caso lo que se hace es, después de adicionarla, adicionamos un poco de queso parmesano, que nos va a ayudar a para espesar. darle cuerpo a la Exacto. salsa. Nos va a ayudar a espesar un poco. Y ahí ya va tomando, miren, yo les digo a ustedes, nosotros nos demoramos porque hablamos mucho y porque tratamos de sacarle mucha información a los chefs, que nos enseñen y que saquen esos truquitos que tienen guardados para que se nos facilite mucho más el trabajo en cocina. Pero esta es una preparación que fácilmente ustedes en 10, 15 minutos la tienen lista. Aquí, les repito, porque hablamos mucho, porque charlamos, porque queremos saber también el origen de cada preparación. Es eso. Bueno. Entonces ya vemos tenemos los panes ya nos estuvieron, Ok. ¿cierto? Entonces ya simplemente lo que se hace, nosotros mantenemos un aceite de hierbas, que son los mismos paquetes que se consiguen en tiendas o en supermercados, de orégano, de laurel o tomillo molido, y eso va mezclado con el aceite, no es más. Entonces simplemente nos ayudamos de una brocha de silicona, pincelamos o untamos el aceite en las porciones que tenemos. Y esto le va da el en color y le da más exacto, sabor. va allí. Entonces aquí acá nos gusta presentarlo de esta forma para que la persona acompañe. Aquí tenemos brotes de rúcula, como te había dicho, y esos llevan ya, y tú le puedes ver la especia encima. Perfecto. Flores comestibles también. Me gusta que utilicemos brotes porque muchas veces cuando utilizamos flores comestibles en las preparaciones, o los chefs las utilizan, ustedes se quejan un poco porque sienten que es algo difícil conseguirlas. Yo sé y yo entiendo, pero es más fácil conseguir los brotes. Estos ya se consiguen en casi cualquier supermercado del país. Y no son muy costosos, que digamos, No, entonces y son muy más comunes. asequibles. Incluso ustedes mismos pueden hacerlos dejando la soya en remojo, luego retiran esos brotes y les sirven para hacer las presentaciones de los platos. Es sencillo. Listo. Ya apagamos el fuego y simplemente lo que hacemos es llevar al plato en el cual se va a presentar. Qué bien. Cremosa más no espesa, ¿no? Exacto. Esa es la finalidad también del queso parmesano, que de pronto no nos dé, por así decirlo, como una compota o una masa, sino que sea algo más digerible y algo más agradable al gusto de la persona. Juli, aprovecho este tema, dadas las circunstancias, se llegue a pasar que se nos espese, se nos reduzca, se nos olvidó, lo dejamos ahí y se nos olvidó, y la crema o la salsa se convirtió en una masa porque ya Sí, se suele secó suceder mucho. que quizá ¿Qué podemos uno- hacer para soltarle? ¿Qué para se que puede vuelva hacer a en tener la este textura? caso? Es retirarla del fuego, inmediatamente pasa eso, es retirarla del fuego y agregar leche, pero no en mucha cantidad. Agregar, ir revolviendo hasta llegar a la consistencia que se Con desea. leche. Generalmente va a quedar mucha más salsa si llega a pasar eso, Claro. porque toda esa cantidad se secó. Le Pero entonces sacamos simplemente un lo que se hace es se le saca un poquito y ya se arregla de la forma que quiera. Listo, Ya para solo con llevarla al leche la horno, arreglamos. espolvoreamos un poco más de queso parmesano por encima y eso ya lo llevamos al horno. ¿Cuánto tiempo al gratinador o al horno? Al horno puede estar entre 5 y 7 minutos más o menos. Ok. Lo gratinamos y venimos para mostrar cómo Claro se que presenta. Listo. Juli, ya tenemos el gratinado de nuestra preparación. Así es como queda, con un Así es dorado como queda. precioso, se ve súper lindo. ¿Qué nos falta ponerle a esto para llevarlo a la mesa? Nos falta antes de llevarlo, siempre que se va a llevar al horno, un poco de paprika y ya para finalizar, un tomate seco. Ok. Que se consiguen ya en conserva. Sí, ya se también consigue en paquetes conserva, secos, también en paquetes. Pero los podemos hacer en casa, ¿cierto? Sí, también se puede ayudar con un horno a gas o con el horno microondas. Simplemente es leer o verificar qué tiempo, porque no todos llevan el mismo tiempo la cantidad de agua que tienen. Y los panes que se habían dorado en la sartén para acompañar la cazuela. Ok, perfecto. Y esta es la cazuela que Mestizos lleva a la mesa. Perfecto, muchísimas gracias, Juli. Una A preparación ustedes, muy muchas bonita gracias. también, deliciosa para los amantes de los mariscos. Ahí tienen una idea más para que este fin de semana que ya se acerca puedan preparar algo rico y sorprender en la mesa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, a tu equipo, A ustedes, por muchas gracias. acompañarnos una vez más. Y ya, nos vemos en la próxima. Chao.